Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceylan impacta con su nueva serie, una frase que desató la polémica. La nueva producción televisiva protagonizada por Halil İbrahim Ceylan ha causado un revuelo inesperado en las redes sociales, y todo por una línea de diálogo que nadie vio venir. El actor, conocido por su carisma y talento en la pantalla, ha dejado a todos hablando gracias a una frase tan potente que muchas fanáticas aseguran que fue escrita especialmente para él. En el capítulo más reciente de su nueva serie, Halil interpreta a un personaje misterioso y emocionalmente complejo. En una escena intensa que ya se ha vuelto viral, su personaje se gira hacia su coprotagonista y dice con voz grave y mirada profunda: "No se trata de si me amas, se trata de si puedes vivir sin mí". Esta frase, que podría parecer parte del guión, ha sido objeto de miles de comentarios por la autenticidad con la que fue dicha. Algunos incluso se preguntan si fue improvisada. Una fuente cercana a la producción reveló: esa frase no estaba originalmente en el guión. Durante los ensayos, Halil propuso esa línea y a todos nos dejó sin palabras. El director decidió dejarla en la versión final porque transmitía exactamente lo que queríamos mostrar. Esto ha hecho que muchos se pregunten si el actor está dejando entrever algo de su propia vida emocional en su interpretación. Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar. Una fan escribió en Twitter: esa frase fue directa al corazón. Halil no actuó, lo vivió. Otra comentó: necesito saber quién escribió eso. Estoy segura que fue para él. El público femenino ha reaccionado con pasión, destacando la intensidad emocional que Halil transmite en cada escena. En una entrevista reciente, Halil fue cuestionado sobre la frase. Su respuesta fue igual de intrigante: a veces, las palabras más sinceras no vienen del guión, vienen del alma. Esta declaración solo ha alimentado más el misterio y ha elevado las expectativas de los siguientes episodios. Las especulaciones no se detienen. Algunos medios afirman que la frase podría estar inspirada en una relación pasada del actor, aunque él no ha confirmado nada. Halil está en un momento muy introspectivo de su vida. Esta serie es una forma de canalizar muchas emociones que ha estado guardando, comentó un amigo cercano. Mientras tanto, la serie ha visto un aumento significativo en la audiencia, especialmente entre las mujeres, que se sienten conectadas con las emociones intensas que transmite el personaje. La productora del programa también ha notado el impacto de esta línea: desde que se emitió ese episodio, nuestras redes sociales están explotando. Nunca imaginamos que una sola frase tendría tanto poder. Desde entonces, la popularidad de Halil İbrahim Ceylan ha alcanzado nuevas alturas. No solo en Turquía, sino en muchos países de habla hispana donde la serie ha sido subtitulada o doblada, los fans están siguiendo cada episodio con fervor. Muchos perfiles de redes sociales dedicados al actor han compartido la escena en múltiples formatos: GIFs, clips cortos e incluso animaciones hechas por fans. La frase se ha convertido en tendencia, y algunos ya la consideran icónica. Los expertos en medios de comunicación y psicología de masas también han comenzado a analizar el fenómeno. La doctora en comunicación cultural, Mariela Torres, explicó en una entrevista: la frase de Halil funcionó como un ancla emocional. En tiempos donde las relaciones se ven afectadas por la superficialidad y la rapidez, escuchar algo tan profundo y cargado de vulnerabilidad emocional tocó una fibra muy íntima en la audiencia. Es la perfecta combinación entre ficción y verdad percibida. Halil, por su parte, ha seguido manteniendo un perfil bajo en redes sociales, aunque cada publicación suya recibe miles de comentarios, la mayoría preguntando más sobre aquella escena, sobre el personaje y sobre su vida personal. El hermetismo que mantiene no hace sino alimentar el misticismo que lo rodea. Y es que, a diferencia de muchos actores que se exponen constantemente, Halil ha optado por dejar que su trabajo hable por él. En el episodio posterior al de la famosa frase, el guión pareció doblarse sobre sí mismo. Los escritores, conscientes del impacto generado,
decidieron profundizar aún más en la psicología del personaje de Alil. El capítulo comienza con un monólogo interior, también cargado de emociones. ¿Cómo se sobrevive a un amor que sigue latiendo aunque ya no tenga un cuerpo donde habitar? Tal vez no se trata de olvidar, sino de aprender a caminar con la ausencia. Nuevamente, la escena se viralizó. Esta vez, la frase no venía con tanto escándalo, pero sí con una carga poética que los espectadores interpretaron como una continuación natural de la escena anterior. Algunos incluso comenzaron a teorizar que toda la narrativa de la serie está construida como una carta abierta de Alil a alguien del pasado. Mientras tanto, medios de espectáculos de toda América Latina y Europa han comenzado a cubrir el fenómeno. Programas de televisión han dedicado segmentos enteros a analizar la actuación de Alil, y varios actores han salido públicamente a elogiar su trabajo. La actriz argentina Florencia Ríos comentó: Alil Ibrahim Seyhan está marcando una nueva etapa en la forma de interpretar personajes en televisión. Lo suyo no es solo actuación, es catarsis. Por otro lado, no han faltado las propuestas de marcas y campañas publicitarias que buscan aprovechar su nueva popularidad. Sin embargo, su equipo ha rechazado la mayoría, dejando claro que el actor está comprometido primero con la integridad de su arte. Una fan española incluso organizó una campaña en redes para que se traduzca al castellano un libro de poesía escrito por Alil hace años, titulado Rusgan Golgesi, La sombra del viento en español. Queremos conocer todas las facetas de Alil. Si escribe como actúa, entonces ese libro debe ser una joya, dijo en un post que recibió miles de apoyos. Mientras las semanas avanzan, la serie no ha hecho más que crecer. Los nuevos episodios siguen llenos de intensidad emocional, pero también han comenzado a explorar los orígenes del personaje de Alil, lo que ha permitido que el público entienda mejor sus motivaciones. Los guionistas han sabido aprovechar el momento viral para profundizar la trama, en lugar de simplemente buscar repetir fórmulas. Un elemento que ha llamado la atención es la música que acompaña estas escenas. Un tema instrumental titulado Entre el silencio y el dolor, compuesto por una joven artista turca, ha sido descargado millones de veces. En cada nota, parece reflejarse el dolor contenido que Alil transmite con sus miradas. Muchos han descrito la experiencia de ver la serie como una terapia emocional. Y sin embargo, más allá del fenómeno mediático, hay algo que persiste, una pregunta sin respuesta, casi como un susurro en el fondo de cada escena. ¿Quién es realmente Alil Ibrahim Seyhan fuera de la pantalla? ¿Es posible que un actor transmita tanto sin haberlo vivido? ¿O estamos presenciando a un hombre contándonos, sin palabras, su propia historia? Esa duda, ese misterio, es tal vez lo que ha convertido a esta serie en algo más que una producción televisiva. Se ha transformado en un espejo emocional para miles de personas que, al igual que el personaje de Alil, luchan con los recuerdos, con la pérdida, con la intensidad de un amor que no se ha ido del todo. Y así, episodio tras episodio, la audiencia se mantiene fiel. No solo por el drama o por las historias secundarias, sino porque, en cada gesto de Alil, en cada palabra pronunciada con esa mezcla de melancolía y decisión, sienten que están siendo vistos. Que no están solos. Que hay alguien, del otro lado de la pantalla, que también está tratando de sobrevivir a un amor que aún arde. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y contarnos en los comentarios qué opinas sobre esta famosa frase. Nos vemos en el próximo video.